La autoimagen es la clave de la personalidad y de la conducta humana. Quien cambie la autoimagen transformará también la personalidad y la conducta. Pero hay más aún, la autoimagen determina y fija las fronteras de la consecución individual. Es decir, nuestras metas no vienen elaboradas porque vemos a los otros, porque tenemos sueños, como muchos ahora asesores o en entrenamientos de transformación solicitan y te dicen vete lo más lejos que puedas imaginar, y casi siempre que sucede eso las respuestas son muy pequeñas y no nos hemos detenido en este mecanismo, que las respuestas con respecto a las metas son pequeñas porque la autoimagen es pequeña. Y el otro gran problema con la autoimagen es que pensamos que depende únicamente de que nosotros la generemos. Hoy vamos a quitar los mitos sobre esa situación. El libro que vamos a trabajar hoy justamente se llama Psicocibernética, Autoimagen, de el doctor Maxwell Maltz. Estás en Master Vidal en YouTube, en el área de desarrollo personal. Y hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022. Y bueno, pues aquí apareció, son las 9 en punto de la noche, el momento en el que estamos haciendo esta grabación. El doctor Maxwell Maltz nace el 10 de marzo de 1899 y muere un 7 de abril de 1975. Él fue originario de la ciudad de Nueva York. Es interesantísimo este texto. Yo me lo encontré por una recomendación en una de las redes sociales y después además tiene la enorme ventaja de que bajé el texto de la red, es decir, el PDF está ahí expuesto, así que te va a resultar gratis su lectura. Y me llamó muchísimo la atención la introducción al libro porque él es un cirujano plástico. Estuve a punto de cerrar el libro y decir qué tiene que decir un cirujano plástico con cosas de aspecto psicológico, incluso espiritual. Y ahí me llamó mucho la atención en la introducción de ese texto, cómo hace el planteamiento. Resulta que él, que fue además muy exitoso, encontró, se puso a estudiar, le llamó la atención que él elaboraba las correcciones plásticas que las personas le solicitaban, tamaños de nariz, caras, defectos congénitos, situaciones de heridas en manos, lo que sea que tuviera que hacer, lo solucionaba y encontraba que a veces, por ética profesional, les decía a algunas personas que no era necesario, las sometía a un proceso con respecto a decir, oiga, pues usted cree que tiene las cejas raras. En realidad platicaba con él y con ellos y terminaba convenciéndolos de que no se hicieran la cirugía plástica. Y en otros casos, con defectos sí muy pronunciados, corregía la situación por medio de la cirugía y la persona seguía siendo infeliz. Eso le llamó mucho la atención y entonces encontró que el asunto como tal funcionaba con respecto a la imagen que ellos tenían de sí mismos. Es decir, a lo mejor alguien tenía un defecto, entre comillas, en el rostro y aún corregido, si interiormente este paciente no sentía que había hecho esa corrección o sentía que la gente le estaba mintiendo porque él a sí mismo no se veía ese cambio, o incluso con ese cambio se daba cuenta que su propia personalidad no tenía el desarrollo suficiente para hacer una vida sana, feliz, exitosa, etcétera, no lograban el cambio y seguirían sufriendo. A partir de eso entonces se encontró que si trabajaba con un asunto psicocibernético, podía modificarlo. Ahora te explico rápidamente qué es este asunto de lo psicocibernético. Lo cibernético tiene que ver con lo mecánico. Él encontró entonces que también como afuera, como con los movimientos de mis manos o mi respiración o el parpadeo de mis ojos, que no sé cuántas veces voy a parpadear en esta charla, ni me preocuparé por eso, porque sé que el mecanismo está ahí, entiendo incluso por qué lo aprendí en la escuela, por qué los ojos parpadean para generar esta humedad, etcétera. Bueno, es parte de un sistema. Si ese sistema se alterara, es decir, no es parte ni de mi voluntad, ni que yo esté de buenas o de malas, ni se suspende porque entonces yo estoy enojado. Es sistémico el asunto y ese sistema sin duda alguna también tiene que ver en el asunto emocional. Entonces las disposiciones que tenemos aquí sí directamente con la imagen que tenemos de nosotros mismos también corresponde a un sistema y también desde ahí puede ser modificado. Si de manera automática
nos movemos, le movemos un ajuste a nuestro sistema psicocibernético, le vamos dando las respuestas que lo van a corregir, entonces va a acostumbrarse a trabajar de esa manera. Y ahorita te lo voy a ir explicando y compartiendo conforme avancemos en el texto. Entonces, venga, pues bienvenido porque es un gran viaje. Este libro te puede modificar la existencia. Entonces, él dice que la clave de la personalidad está en la conducta humana. La clave de la personalidad, perdón, y de la conducta de nosotros está en la autoimagen. Y esa, a mí, este primero que comparto también es la que determina tus metas. Por eso es que algunos, cuando pensamos o piensan en metas lejanas, saben que están fantaseando, saben que no lo van a lograr porque no se ven puestos en ese nivel, porque no se sienten, esto no va a ser mágico, no quiere decir que si entonces yo lo elaboro, y yo mentalmente digo, ok, voy a manejar un Mercedes-Benz o voy a manejar un Ferrari, ¿no? Ya me veo manejando un Ferrari y ya eso no sucede, que no provoca que mañana o pasado mañana esté el Ferrari ahí en la puerta. Pero si empiezo a convencerme y a trabajar y a encontrar verdaderamente las situaciones interiores y logro borrar todo lo que tenga que ver, lo que históricamente, lo que culturalmente me impediría pensar, fíjense, me impediría imaginar y pensar que yo alguna vez pudiera manejar un Ferrari, si empiezo a quitar esas posibilidades, dice este autor, entonces justo las situaciones pueden ir a abrirse, no es una cuestión de magia. El asunto es que hay un montón de oportunidades. El cerebro también tiene una predisposición, por ejemplo, rápidamente también la comparto, que las mujeres embarazadas empiezan a ver mujeres embarazadas. Entonces, si mi pareja está embarazada y entonces resulta que también aquella está embarazada y también alguien de su oficina y también quién sabe dónde, porque el cerebro empieza a gestar, a trabajar, a buscar un objetivo con respecto a lo que interiormente está sucediendo en nosotros. A mí me quedó claro, por ejemplo, cuando empecé a trabajar mi adicción al alcohol, como colonia, ciudad que visitaba, inmediatamente localizaba bares y cantinas. Entonces yo llegaba a la estación y me llevaban ahí a un teatro y en el camino me encontraba 4 o 5 cantinas, un bar, escuchaba conversaciones sobre las cantinas, etcétera, etcétera. Y empezaba a detectarlas. Bueno, cuando dejé de beber, sobre todo al principio, me empecé a preocupar y francamente incluso a veces hasta preguntaba dónde estaban los grupos de alcohólicos anónimos y empezaba a notarlos. ¿Aparecen mágicamente? No, siempre han estado allí. Pero si hay un grupo de alcohólicos anónimos y a un lado una vinatería, dependiendo cuál es mi objetivo en la vida, cuál es mi imagen autodeterminada, voy a encontrar que en la realidad es a lo que le pongo atención. No es que aparezca, aquí está, es a lo que mi cibernética le va poniendo atención, es lo que voy enfocando. Entonces, la autoimagen determina y fija las fronteras de la consecución individual, la consecución, los logros que vamos a encontrar. Define al individuo lo que éste puede y lo que no puede hacer. Amplíese la autoimagen, haga crecer su propia autoimagen y se ampliará la zona de lo posible, no de los logros inmediatos, cuando menos de la zona de lo posible. Si pienso que solo puedo vivir en departamentos de unidades habitacionales y que de ahí no voy a salir, cuando vuelva a leer el periódico para buscar una nueva renta, un lugar donde vivir, me voy a enfocar directamente allí. Si empiezo a romper, si empiezo a pensar y a trabajar en mi propia autoimagen y a decir que no sucedería nada extraordinario y que me veo perfectamente caminando en una acera, en un parque, en un camellón de una avenida con jardines, con casas lindas alrededor y no me siento extraño, ni pasa absolutamente nada, por el contrario, respiro la paz, voy con calma, voy tomando una soda, disfruto, saludo a los vecinos, etcétera. Poco a poco esa situación hará que se vayan ampliando las posibilidades, la zona de lo posible. La formación de una autoimagen realista y adecuada le hará posible al individuo imbuirse nuevas capacidades, nuevos talentos y literalmente convertir el fracaso en éxito. El pensamiento positivo lo ponen entre comillas nuestro autor Maxwell Maltz,
El pensamiento positivo, tan de moda en nuestros tiempos, funciona únicamente cuando corresponde con la autoimagen. Por eso les decía que los entrenamientos, estos transformacionales, tan exitosos en muchos sentidos y también tan criticados, hay gente que se siente presionada y que le dicen, venga, tú vas, o le ponen ejemplos de que yo voy a ser, puedo ser el gran libertador de mi país, ¿no? Y entonces, ¿por qué si Martin Luther King lo hizo, por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué si García Márquez ganó el premio Nobel, por qué no lo voy a ganar yo? Pues porque no tengo esa autoimagen. Entonces, ahí ves a los pobres participantes diciendo, sí, me comprometo, le voy a echar todas las ganas que García Márquez ponía, porque sé que tengo el talento. Lo están diciendo de dientes para afuera, porque adentro la autoimagen no se corresponde, porque está fuera de lugar, porque no es realista y adecuada, cuando menos a ese momento, ya que tenga una coherencia que la haga crecer. Entonces, la autoimagen realista y adecuada le hará posible al individuo imbuirse nuevas capacidades, nuevos talentos y literalmente convertir el fracaso en éxito, ir encontrando poco a poco y paso a paso, de acuerdo a su propia coherencia, que va estableciendo una zona en la que cuando menos de principio se siente un avance. Y ese avance paso a paso, justo como cuando sales a caminar y pretendes alcanzar una meta, paso a paso te vas dando cuenta que el paisaje va cambiando. Si dieras pasos y el paisaje no cambia, es evidente que te vas a sentir frustrado porque no alcanzas a llegar a tu meta. Nuestro actual estado de autoconfianza, el que tengas en este momento, aquí solo te paso un tip, ese estado de autoconfianza, lo que yo creo de mí, la autoimagen que tengo, y aquí quizá muchas veces use la redundancia, de mí mismo, eh, una manera de ajustarla con la realidad es ver los resultados. Es decir, yo te puedo decir, soy el mejor charlista de México. Y reviso, el mejor charlista de México tiene en su canal de YouTube 1 millón de seguidores y yo todavía no llego a los 1000. Esa es mi realidad. De ahí parte mi coherencia. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué necesito empezar a trabajar? ¿Qué nuevos terrenos se pueden abrir para que empiece yo a trabajar la posibilidad de tener un día 1 millón de suscriptores en este canal de YouTube? A eso se refiere. Lo que sí está claro es que si yo no me percibo a mí mismo como alguien que es capaz de tener un canal de YouTube con esa cantidad de suscriptores, eso sí tiene necesariamente garantizado el resultado de que no va a pasar. Ahí no hay manera. Si yo mañana me diera cuenta, mañana me diera cuenta y pusiera YouTube y encontrara 1 millón de suscriptores, pensaría que estoy soñando, pensaría que alguien hackeó mi cuenta, pensaría que algo sucedió, pero que no es real, porque no me veo con esa imagen a mí mismo. Eso es justo lo que hay que trabajar. Entonces, nuestro actual estado de autoconfianza y equilibrio es el resultado de lo que hemos experimentado y no de lo que hemos aprendido intelectualmente. Ahí está, puedo generarlo desde acá, pero si mi cuerpo, si mi ser entero lo ha experimentado desde otra manera, es desde ahí, desde donde me voy a mover. Por eso es tan fácil relativamente prometer. Sí, te prometo que voy a ser el mejor charlista del mundo. Es fácil decirlo. El asunto es que lo sientes en la piel, hay algo en tu ser que te dice, güey, eres el mejor, eres uno de los mejores, necesitas entonces trabajar en esto, desarrollar esto y esto. Si no está como experiencia de intuición en nosotros mismos, ni avances, ni te engañes. Estás caminando en falso, no estás avanzando nada y es muy probable entonces lo que suceda es que vayas a generar una enorme frustración. Quizá aquí el punto a trabajar es que no está afuera, no está en las soluciones exteriores, sino justamente está en la imagen que voy teniendo de mí mismo. Es el descubrimiento de su ser real el que puede darle a entender la diferencia que existe entre la libertad y las coacciones de la conformidad. Este es un poquito intelectual y quizá un muchito espiritual. Cuando tú descubras tu ser real, tu ser de trascendencia, la capacidad de poder de transformación de ti y de tu realidad hacia afuera, de la que notas, la capacidad de tus relaciones, el amor que puedes generar, el amor que eres capaz
de echar a andar, la energía que eres capaz de echar a andar con creatividad, con talento, con todos los valores que creas, cuando descubras ese ser, vas a entender la diferencia entre la libertad plena frente a los asuntos cuando dices, ok, pues me conformo, ok, con esto está bien, ok, hasta aquí lo dejo y hasta ahí empiezo a trabajar y empiezo a determinar realidades que ya no me permiten seguir creciendo. Entonces el trabajo no está afuera en las metas, no está afuera en los procesos, no está afuera en los mecanismos, no está afuera en los hábitos, está en la capacidad de encontrar nuestro ser verdadero. La autoimagen es como una premisa, una base o fundamento sobre el cual se completa tu personalidad, su conducta, tu conducta e incluso las circunstancias que le atañen, las que atañen a tu personalidad, se van formando automáticamente. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que el mundo recuerda que es yo y las relaciones con los objetos, con las personas, con lo que sea, ese es el mundo. Mi conciencia de mí y con lo que me relaciono, eso hace mi mundo. Si en este momento tú pudieras pararte de este lado, podrías encontrar ahí atrás un original de mi querida amiga Lilian, entonces mi mundo tiene que ver con el arte. Aquí adelante están algunos de mis libros, tiene que ver con la literatura, ahí está mi mochila y mis cuadernos, tiene que ver con la educación. Acá están, tengo una zona donde están mis textos y trabajo para memorizarlos, tiene que ver con el teatro. Esas relaciones, las cosas con las que estoy en contacto, son las que van a ser mi mundo. Entonces, esas situaciones se forman automáticamente incluso de acuerdo a la autoimagen que tengo. Si yo no me considerara un actor, no tendría textos para los cuales memorizar. Si yo no me considerara alguien que sabe de literatura, no tendría los libros que tengo aquí para memorizar. Si mi autoimagen no fuera de alguien que se apoya, por ejemplo, que pretende cuidar su físico porque hay una valoración para mi existencia, entonces no tendría las pastillas con las que apoyo unas medicinas que tomo, unas vitaminas que tomo para un apoyo físico, para estar fuerte, para estar activo, porque tengo cosas que hacer. Si yo no me viera así, estas tres cosas que te mencioné, mis textos, mis libros y mis vitaminas, no estarían en mi realidad. No necesita vitaminas alguien que llega de trabajar a las 2 de la tarde y no hace nada. No necesita vitaminas alguien que no está buscando energía para seguir produciendo, etcétera, etcétera. A causa de ello, nuestras experiencias parecen verificarse, reforzando por lo tanto nuestras autoimágenes. Se van haciendo un círculo vicioso o un círculo virtuoso, según el caso, según tu autoimagen, y creándonos un círculo vicioso o benéfico, según sea el caso determinado en que estas circunstancias y experiencias van formándose. Tengo una autoimagen jodida de mí, tengo una vida jodida de mí. Tengo una vida jodida alrededor de esa imagen de mí. Tengo una imagen, una autoimagen plena, satisfactoria, poderosa. En la realidad van sucediendo esas posibilidades. La elaboración del mecanismo del éxito debe presentársele como una meta o un blanco que tiene que alcanzar o atinar en él. Entonces tiro mi flecha de alcanzar el éxito y ahí está la meta como una diana que tengo que lograr. Esta meta o blanco deben ser concebidos como si ya existieran, bien en forma real o en potencia. Atención, en forma real o en potencia es acercarlas, empezar a verme. También la autoimagen se puede trabajar desde el asunto de lo que tengo por fuera. Ese es bien interesante. Una de las experiencias que normalmente a mí me hace dar vuelta y me llena de felicidad es que a veces, por lo cotidiano y por lo que sea, cuando voy a un ensayo, por ejemplo, pienso que voy cansado, que falta muchísimo por trabajar, que ya vengo de trabajar, de dar clases, ya hay que ir a ensayar, que hay 200 cosas en el mundo que presionan esa posibilidad. Y cuando nos acercamos al teatro, por ejemplo, que luego los ensayos en los teatros son a veces de 10 horas estar ahí, ahí se come, ahí habitas. Y entonces empiezo a acordarme cuando era niño que decía, qué ganas de habitar un teatro, ¿no? Y yo cuando estoy en un teatro me siento pleno, la existencia me parece maravillosa. Seguro que habrá gente que dirá, ¿cómo puede estar encerrado 10 horas en ese espacio? A mí me parece verdaderamente maravilloso pensar que llega a las 11 de la mañana
y cuando salgo del teatro es de noche, el día se acabó, etcétera, a mí me genera una emoción maravillosa. Ese es el mecanismo del éxito. Ese es el mecanismo en el que ya estoy de forma real. Estoy en las giras, cuando pasa la camioneta a recogernos al hotel y nos lleva al teatro, lo comparo como con los futbolistas que van al estadio. Así me siento. Aquí van los artistas. Y uno de los artistas que va en esa camioneta soy yo. Entonces el éxito aquí está de manera real o en potencia, pero también ese objetivo está puesto ahí, está puesto con toda claridad. Voy a dar función, un día voy a estrenar una obra en el Palacio de Bellas Artes, un día voy a hacer una peli y la voy a protagonizar, un día mi nombre va a estar ay, se me olvida siempre el nombre del objeto, en el Teatro de los Insurgentes, en la marquesina del Teatro de los Insurgentes, ahí dirá tal obra de Marco Vidal o interpretada, lo que tú quieras, ahí va a estar como potencia. Estaría muy alejado de que mi nombre esté en la marquesina del Teatro de los Insurgentes si yo me dedico a jugar canicas o a arreglar automóviles. No va a aparecer, pero genero obras, ensayo, produzco, trabajo, me presento en teatros, entro a concursos, busco funciones, que me vea la gente, que me vean los expertos. Entonces, en potencia, esa meta, ahí está, ese camino, ahí está. Y una vez que yo camino para allá, justamente también solo los que caminan para allá son los buenos actores, como si el mecanismo fuera en la marquesina del Teatro de los Insurgentes, solo los buenos actores aparecen. Entonces, ese camino, esa cercanía, va alimentando en este círculo virtuoso la posibilidad de que yo soy un buen actor en tanto que estoy justo en ese camino. No estoy alejándome de él, no estoy vendiendo gelatinas en un transporte público, o incluso sí, porque por hoy necesito hacer esa experiencia y esa situación porque me encamino para allá. ¿Ves? Todo el asunto tiene que ver con cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Ok, no temas cometer errores o experimentar fracasos incidentales. Todos los servomecanismos, este es un asunto que él trabaja en términos médicos, todos los mecanismos de servicio que aprendiste alcanzan sus respectivas metas mediante procesos retroactivos de carga de alimentación, de feedback. Cuando aprendiste a manejar, por ejemplo, cuando aprendiste a cambiarle el pañal a tu bebé o cuando aprendiste las tablas, te equivocaste. Ibas en 7 por 4, 28, 7 por 5, 32. Alguien te dijo, no, 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 35 y lo corregiste. Y volviste a equivocarte a la siguiente pasada y volviste a corregirlo hasta que un día ya no te equivocaste, hasta que un día ya las voces de la persona que te iba acompañando para enseñarte a manejar fueron cediendo, fueron cediendo. El primer día hubo 200 indicaciones. Los últimos días el cuate va viendo el paisaje, hasta se le olvida darte una indicación, etcétera, porque las has ido mecanizando. A eso le llama el doctor servomecanismos. Así funciona. Los ensayos de teatro son exactamente lo mismo. Los primeros días hay 300 correcciones. Algunos actores se desesperan porque se llevan su cuaderno lleno de notas. Cerca del estreno, los últimos ensayos te dan un par de notas. Por cierto, incluso a veces algunas que tienes o que empiezan a ser potenciadoras de lo que ya haces bien, ¿no? Ya este mecanismo ya lo tienes manejado, ¿qué tal si ahora lo colocamos en otro nivel y empiezas a mejorarlo? Así has aprendido todo lo que sabes hacer, mecánicamente así has aprendido. Hay que establecer este servomecanismo justamente con nuestra autoimagen. Entonces, todos los servomecanismos alcanzan sus respectivas metas mediante procesos retroactivos de cargas de alimentación, el feedback, que son a la vez de carácter negativo o cometiendo errores y corrigiéndolos en su curso hacia la meta. Entonces, benditos y bienvenidos los errores porque nos están corrigiendo el camino para alcanzar nuestra meta. Debe usted aprender a confiar en que su mecanismo del éxito, que es un mecanismo, que es un sistema cibernético que va a funcionar, que está funcionando, solo que lo tenemos apagado, haga el trabajo y de no presionarlo, llegando a preocuparse demasiado o mostrándose excesivamente ansioso por si el mecanismo trabaja o no, tratando de obligarle a ello mediante un multiplicado esfuerzo consciente, forzando la máquina. Usted debe dejarse que funcione en lugar de hacerle funcionar. Ok, ¿qué tengo que hacer? Haz esto y lo echas a andar y lo sueltas.
hace poco con alguien de bastante edad, eh, se desesperaba para mandar un mensaje de WhatsApp y entonces me daba el teléfono para que yo lo hiciera y le dije, no, porque el día que yo no esté, tienes que aprender a manejar a mandar tus mensajes de WhatsApp. Y el único asunto era una especie de querer terminarlo rápido, de querer mandar el mensaje rápido. Yo le dije, ¿qué prisa tienes de mandar el mensaje rápido? Si vas a escribirle a alguien, hola, ¿cómo estás? Buenos días, te mando un beso. ¿Qué especie de prisa? ¿En dónde viste que la gente es así? Y en realidad sí me lo dijo, sí, pues es que todos escriben así, ok, pero tú no. Y entonces cuando tú escribes así, se lo mandas a otra persona, lo mandas con palabras equivocadas, etcétera. Había una especie automática como de querer llevar la mano rapidísimo. Fue muy divertido porque puse mi mano en su mano hasta que no se diera cuenta de qué letras estaba mandando y de que revisara palabra por palabra que estaba bien escrita. Ni siquiera se había dado cuenta, por ejemplo, que una vez que empiezas a escribir tus letras 3 o 4, abajo te aparecen las posibilidades y te ahorran escribir las que siguen. Bueno, esta persona no sabía todavía de ese mecanismo y tiene con el celular años. ¿Por qué? Porque su ansiedad por mandar el mensaje rápido y no verse tonta, porque el asunto que trae esta persona de 70 años, 80 años, es que desde hace no sé cuánto piensa que la tecnología y ella no están avanzando. Y sin embargo, desde hace no sé cuántos años aprendió a manejar videocaseteras, aprendió a manejar los equipos de sonido, hoy maneja el celular, hoy tiene una computadora. Entonces, en realidad, fíjense qué maravilla de la autoimagen. No se da cuenta, es como si alguien fuera manejando un automóvil y nos fuera comentando y nos fuera platicando. Fíjate que yo nunca aprendí a manejar. Y tú dirías, pero si vas manejando. Pero ella con su autoimagen siempre se ha sentido preocupada porque no sabe hacerlo, porque cree que no sabe hacerlo. Esa es la cibernética que hay que modificar para que tenga coherencia. Entonces no trates de forzarlo. Los errores van a aparecer todo el tiempo y son en este sentido casi hasta bendiciones que te irán diciendo qué camino hay que tomar. El ser humano actúa, siente y se desenvuelve siempre de acuerdo con lo que él imagina ser verdad acerca de sí mismo y del medio ambiente que lo rodea. Por eso es que, por ejemplo, los grandes futbolistas, los grandes deportistas mexicanos, particularmente fútbol y los boxeadores, por ejemplo, una vez que ganan dinero, no salen de su barrio, porque su autoimagen no se modificó, porque saben que ahora tienen dinero y posibilidades, pero se siguen sintiendo del barrio, se siguen viendo ahí. Entonces no hay realmente un salto de calidad a otro nivel de vida. No lo estoy juzgando, solo así funciona porque su propia autoimagen no ha estado puesta en otro lado. La verdad acerca del individuo es esta. Usted no es inferior, usted no es superior, usted es simplemente usted. El asunto es que cuando yo te digo tú eres tú o usted es usted, ¿qué estás viendo? Ese es el punto. El mejor medio existente para interrumpir un hábito estriba en forjarse una imagen mental del deseo y del resultado. Evidentemente estoy pensando en un hábito sano, ¿no? Entonces, para interrumpir un hábito negativo, lo primero que hay que hacer es verme capaz de haber dejado ese mal hábito. Sé que en este caso es una enfermedad, pero vamos a pensar que en mi caso hubiera sido solo un hábito beber. Entonces tengo el hábito de escupir, por ejemplo, ¿no? Perdona por lo corriente, lo estoy inventando, pero estas personas que de pronto, en la calle se la pasan tirando saliva y sin ninguna necesidad están escupiendo y escupiendo. Y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es imaginar que un día pueden caminar de su trabajo a su casa o hacer lo que sea sin escupirlo, sin generarlo. Y una vez que lo logren y que tienen esa imagen, el mecanismo se enfoca para allá. El mecanismo va hacia allá. Fíjate cómo muchas personas antes de intentarlo incluso lo niegan. Estuve hace mucho tiempo también con una persona que decía las S al final y entonces fuiste, veniste, trajiste, corregiste, influenciaste, ¿no? Casi hasta parece ya otro juego. Y yo le hice la nota de que no era lo correcto en términos de los niveles donde esta persona empezaba a moverse.
Como, como no se vio ella con la posibilidad de hablar sin decir las eses, no lo tuvo nunca como imagen y en ese tiempo no teníamos esta información, entonces un día se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar como se me pegue la gana y quien me acepte qué bueno y quien no, no. Me parecía relativamente válida su situación, pero eso determinaba sus metas, eso iba a determinar su realidad y todo porque no se vio ella a sí misma capaz de esa posibilidad. Entonces yo, por ejemplo, cuando terminé este texto, lo primero en lo que pensé fue en generar una conversación fluida. Estuve a punto de decir más o menos, eso es lo que hay que evitar, una conversación fluida con alguien en inglés. Si me veo capaz de hablarle a alguien en inglés y de entenderle a este alguien en inglés y generar esa conversación fluida, el resto del mecanismo exitoso empezará a modificarse para allá. Evidentemente, seguiré estudiando, repasando mis lecciones, escuchando, intentando hablar, etcétera, etcétera. Pero ya se generó esa meta. Ya mi flecha ya tiene un objetivo a dónde ir a parar. Si no tengo ese objetivo, evidentemente estaré navegando muchísimo tiempo y no generaré mi propia imagen de alguien que puede comunicarse en inglés o en cualquier otra lengua o cualquier otra situación que quieras alcanzar. El más infeliz de los mortales es aquel hombre que insiste en revivir el pasado una y otra vez en la imaginación, el que de modo continuo se critica a sí mismo por los errores del pasado. Esto incluso pues como proceso de su propia autoimagen. No se está dando cuenta que es como si le estuviera poniendo más pegamento a su herida. En pocas palabras, el pobre hombre que se está condenando continuamente por los pecados que alguna vez cometiera. No tiene ningún sentido ir al pasado y revolcarnos en eso. Ahora tú dirás, es que no lo hago, lo haces automáticamente. Como parte de charlar, empezamos a establecer situaciones en el pasado. Tengo otra persona muy cercana que no lo ha logrado, ha sido incapaz de preguntar algo sin ella dar la respuesta. Entonces ella te pregunta, esta persona te pregunta, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue? ¿Mal? ¿Fuiste a tal lado? ¿Fuiste al banco, verdad? ¿Fuiste a la tienda? ¿Sí? ¿Ya comiste? ¿Sí? ¿No has cenado, verdad? A todo ya le da su propia respuesta. Ah, porque el punto salió de por qué ella pensaba que los demás no teníamos conversaciones largas con ella. Yo le dije, pues porque tú te contestas. Porque has sido incapaz de preguntar cómo estás y esperar la respuesta. Si tú preguntas cómo estás bien, ya estás dando tu respuesta. Entonces el otro a veces no tiene, o sea, no estás preguntando con un ánimo honesto de abrir una conversación. Estás preguntando por preguntar, estás preguntando por decir algo, porque incluso como tal has sido incapaz de gobernar tu mente, de gobernar tu automatismo como tal. ¿Y saben qué tiene que ver? ¿Por qué aparece esa situación? Porque se ha visto incapaz, porque su autoimagen es muy pobre, porque su autoimagen es de alguien que pregunta por educación, pero en realidad esta persona desde hace mucho tiempo siente que no tiene una buena conversación, siente que no tiene temas para hablar, siente que no ha tenido estudios, que no ha leído. Si esa autoimagen tiene, entonces inconscientemente el mecanismo lo que le dice es, aléjate pronto de las charlas, vamos a lo básico, ¿estás bien? Sí, pum, se acabó, porque tú misma no te ves con esa capacidad de quedarte a hablar con alguien el tiempo que sea necesario. Está interesantísimo y está bien padre. En el instante en que transformemos nuestras mentes y cesemos de proporcionarle fuerza a nuestro pasado, el mismo pasado con todos sus errores perderá influencia sobre nosotros. Es uno más del que acabo de comentar. Recuerda que tu mecanismo automático, es decir, autocibernético, puede trabajar tan fácilmente como un mecanismo de fracaso o como un mecanismo de éxito. Al mecanismo le da exactamente lo mismo. Tu computadora en tu pantalla le da exactamente lo mismo si en este momento, como está sucediendo, estás viendo este video en YouTube o estás viendo pornografía o estás viendo cómo asesinan niños o estás viendo las noticias de la guerra. A la computadora, al proyector, a la pantalla, al disco duro, lo que quieras, le da exactamente lo mismo. El mecanismo funciona sin pasar por ese filtro de bueno, malo, de si te sirve o no. Es exactamente lo mismo. Entonces, y que ello dependerá exclusivamente de los datos que le proporciones para la elaboración y los objetivos que pongas para tu alcance, de qué estás alimentando el disco duro de tu computadora. El mecanismo automático es básicamente un mecanismo dedicado a la persecución de objetivos.
La computadora tiene el objetivo de facilitar las tareas, tu cerebro también. Tu cerebro tiene el objetivo de facilitar las tareas. ¿Qué objetivo tienes? Tirarte a descansar y ver televisión, lo vas a conseguir. Levantarte a hacer ejercicio, bajar de peso, lo vas a conseguir. El punto está en el objetivo que le pones. Entonces, las metas que se propone alcanzar son para servir a usted, en caso del mecanismo. Muchos de nosotros, aunque de manera inconsciente e involuntaria, debido a que solemos mantenernos en actitudes negativas y nos representamos habitualmente en nuestra imaginación solo los fracasos, entonces fallamos. ¿Cuántas personas conoces, posiblemente incluso tú mismo, que ante cualquier posibilidad plantean enseguida lo negativo? Es que aquí, bueno, claro, conozco también a alguien increíble, increíble, increíble. ¿Te encargo algo del supermercado? Sí, sí, claro, sí, sí, te lo traigo. ¿Qué marca quieres que te traiga? Y te dice, pues tal marca. Híjole, a lo mejor no hay. A mí me parece increíble, increíble que digan, a lo mejor no hay, algo que incluso cotidianamente compran ahí. Vas a la tienda, tráeme un litro de agua. Sí, ok, te lo traigo. A ver si encuentras. ¿Por qué habría de fallar? ¿Por qué habría hoy de no haber agua, por ejemplo? Pero es automático. No lo alcanzan a ver porque el mecanismo está ya predispuesto de esa manera, ¿no? Si tú colocas una manguera en un tinaco limpio, tendrás agua limpia. Si la colocas esa manguera para empezar a succionar de un tanque de gasolina, será imposible que encuentres agua limpia en ese proceso. Abandone los sentimientos de culpabilidad, retire la preocupación de su destino en las altas potencias, hágase genuinamente indiferente con respecto a lo que será de todo ello. Plantea, renueva tu mecanismo, trabaja tu autoimagen y después suéltalo. Solo trate de proporcionar un descanso a su ser compulsivo. Descansa tu ser compulsivo y hallarás que un ser mayor a ti está siempre allí. Esto lo hemos trabajado en muchos otros textos de carácter espiritual, ¿no? A mí el gran ejemplo es el turista absurdo que llega a una ciudad en Europa que va a conocer o que visita por primera vez, que toma un taxi y le pide al taxista él conducir el automóvil. El taxista le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no va usted sentado atrás tomándose una soda y va revisando el Coliseo Romano y la Fuente de Trevi o la Torre Eiffel o el paseo de España, lo que tú me digas? Y en vez de ir preocupado por si frena, acelera, si viene el semáforo, está la luz amarilla. Pero así es nuestro cerebro, así lo hemos acostumbrado a ese proceso. Entonces, así somos de compulsivos. Establece tu meta, trabaja tu autoimagen y deja que el mundo gire a favor tuyo. Ese es un acto de fe, pero solo esa fe la puede tener alguien que a sí mismo se ve como un hombre de fe. Vivan sus vidas dentro de los límites del día. Eso ayuda mucho a establecer el mecanismo. No es una cuestión de humildad ni es una situación espiritual. Es un asunto de cibernética, de reeducar el sistema. Vivan sus vidas dentro de los límites del día. Solía aconsejar a sus alumnos, no miren ni adelante ni hacia atrás, más allá del ciclo de las 24 horas. Viva hoy lo mejor que pueda. Al vivir hoy bien, usted hace lo más que le es posible dentro de su capacidad para forjarse una vida mejor en el mañana. Que ojalá estés viendo este video en la noche, yo lo estoy grabando en la noche, y de verdad que pienso que fue un día maravilloso, porque fue un día en el que en cada una de las actividades gocé lo que estaba haciendo. Y si me preguntaras qué sucedió de diferente, qué sucedió de exitoso, mi cartera se engordó, no, comí un mega platillo, no, me ligué a una pareja maravillosa, no ha sucedido nada de eso. Y sin embargo, el hecho de vivir mi día en estas sus 24 horas como tal a plenitud, hace que empiece a forjarme la posibilidad de un mañana y la satisfacción y la propia autoimagen de esas situaciones. Entonces hoy, desde mi primer café, el despertar, mis oraciones, el ejercicio que salí a hacer, el ensayo, en fin, te puedo resumir lo que fue sucediendo en mi día hasta este momento, que después de esto cenaré una frugal cena, cenaré unos frugales platillos ligeros para quizá leer un rato más y descansar. Y esa fue solo mi preocupación.
no cambio el mundo, no gano ningún premio, no, nada, nada, porque mi trabajo es vivir estas 24 horas maravillosas. Ok, el psicólogo H.L. Hollingworth ha dicho que la felicidad requiere la presencia de problemas más la actitud mental que nos prepare a enfrentarnos a los desastres, mediante la acción que ha de conducirnos a solucionarlos. Es decir, el psicólogo Hollingworth establece, ¿quieres ser feliz? Ser feliz es resolver problemas. Si no tuviéramos problemas, no avanzaríamos, no seríamos felices, no tendríamos satisfacción de nada. En el pasado aprendimos que ciertas actitudes, así como ciertos modos de sentir y de pensar, fueron apropiados con respecto a ciertas situaciones. Nos adaptamos. Ahora tendemos a pensar, sentir y actuar del mismo modo en donde quiera que encontremos lo que interpretamos como la misma clase de situación. Automáticamente respondemos a eso. Esta persona que te digo que vas a la tienda y siempre está pensando que no va a haber, no se da cuenta que cada día es diferente o se puede ir a otras situaciones, ya establece la misma posibilidad siempre y además incluso tiene los mismos resultados, es casi absurdo, es casi brutal. Entonces, lo que necesitamos comprender es que estos hábitos, a diferencia de las omisiones, pueden ser modificados, transformados o revertidos, solamente tomándonos el trabajo de hacer una decisión consciente y luego, mediante la práctica de la nueva forma de responder a la nueva conducta. Lo único que tenemos que hacer es establecer la conciencia de que puede haber una nueva posibilidad. Lo hago a manera de juego, pues cuando me despido de las personas y me dicen cuídate, y yo volteo y les digo, ¿de qué? Y se quedan así de, ¿cómo? Es que me dices, para despedirnos me dices cuídate, y yo te pregunto, ¿de qué me cuido? Y me dicen, nada, pues de todo, cuídate. Ok, sí, dime de qué me cuido, porque yo me voy a subir ahorita al metro o me voy a subir a mi bicicleta y me voy a ir muy relajado. Tan relajado que sí voy evidentemente tan concentrado en lo que voy haciendo que me doy cuenta que aquel tipo va a dar vuelta, que la velocidad del otro, que si me subo mejor a una banqueta en lugar de seguir por el arroyo, donde me conviene ir en sentido contrario, donde hay un semáforo, donde hay una persona que se va a bajar la banqueta, tengo que bajar la velocidad para no atropellarla. De eso, y no necesariamente es cuidarme, voy resolviendo esos problemas como decíamos en la cita anterior, pero está en automático, cuídate de qué, de que te caiga un meteorito. ¿Y cómo te cuidarías de que un puto meteorito te cayera? Como si, como en las películas aparece, que va a venir un meteorito del tamaño de la Ciudad de México y yo estoy en el centro de la Ciudad de México, ¿cómo me cuido de esa madre? Corriendo a Tlalnepantla, supongo. Es decir, ves, son situaciones hasta ridículas y sin embargo están establecidas. ¿Cómo se modifican? Simple y sencillamente con hacer el establecimiento de la conciencia. Eh, por las razones que sea, en realidad porque no junté el dinero suficiente para comprar una de calidad, he dormido durante muchas situaciones en mi vida con mi colchón directamente puesto en el piso, con algún plástico, alguna lona, lo que tú quieras, pero sin esta famosa base. Y la verdad es que me gusta mucho, lo disfruto sin ningún problema. Y mi mamá me ha preguntado 14 veces, me ha ofrecido dinero prestado, 14 veces me ha preguntado por qué no tengo base y 14, 15 veces le he dado las mismas respuestas. Una recién situación donde pasó lo mismo me dijo, están vendiendo unas muy buenas bases y me dijo, y ella misma se dijo, cállate, nada. El día que tú necesites una base y que tú quieras una base, tienes 50 años, la vas a buscar y la vas a comprar. No necesito el consejo de nadie para hacerlo. Mi mamá en automático estaba generando esa posibilidad. Ok, hemos sido hechos para conquistar el ambiente, solucionar problemas, perseguir objetivos, etcétera. Y no hallamos en la vida y no hallamos en la vida verdadera satisfacción y felicidad si no tenemos obstáculos que superar y anhelos que satisfacer. La gente que suele decir que la vida no vale la pena de vivirla o que no vale nada, son individuos que se están diciendo a sí mismos que sus objetivos personales no tienen valor alguno. Entonces, este es muy fuerte. No, ¿sabes qué? Que la vida no vale la pena. Es el objetivo que yo tengo en la vida es el que no vale la pena. Lo estoy proyectando afuera, ¿eh? Me estoy victimizando, lo estoy poniendo como si esa situación estuviera allá.
no está allá, está siempre en mí, pero no soy capaz de verlo o no tengo el valor de modificarlo. Cuando trate a otra persona o personas, observe la debida consideración acerca de los sentimientos de las mismas, pues es absolutamente cierto que es idéntica la forma que tratamos a las personas y a los objetos. Así consideramos a las unas y a las otras, a los objetos y a las personas. Me acuerdo de la última intuición, tenía una novia, me pasó un par de veces, tenía una novia hace algunos años y, y un poco en un asunto más íntimo, la primera vez que estuvimos como con confianza, creo que fue en mi casa, en mi recámara justamente, le dije, pues descansa, quítate los zapatos. Y entonces unas zapatillas bastante lindas incluso que traía, solo las aventó, se las zafó y las tiró. Tiró la primera y yo me llamó un poco la atención, pensé que era juego, pensé que era una broma, y la otra también solo la botó. En ese momento no lo tuve claro, pero algo me hizo, algo me ocurrió. Eh, yo sin ser un tipo así nefasto y obsesivo, mis zapatos no me los quito así. Por ejemplo, jamás me he quitado un tenis o un zapato pisándolo. Jamás, 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 porque me parece que se dañan, que los ensucio, que le pongo la suela del piso de afuera encima de mi zapato, que no es incluso sano. No quiere decir que sea un quisquilloso y que me tarde media hora, ni que tenga un trapito para limpiarlos todo el... No, normal, simplemente tampoco los boto, no hago esas cosas con mis cosas, ¿no? Mis libros no están botados nada más así. Eh, Dice este texto, quien trata así sus cosas, como trates tus cosas, tratas a tus personas. Yo creo que ya no tiene más comentario. Entonces, claro, alguna vez de esa relación de esta niña que botó los zapatos, así me botó a mí. Simplemente así un día se le ocurrió y pum, salí yo volando para allá sin ninguna explicación. Interesante, revisa entonces qué manejo tienes de tus objetos. El mayor secreto de la autoestimación consiste en comenzar a apreciar más la gente y en mostrar respeto a cualquier ser humano por el hecho de que es una criatura de Dios y un objeto de valor, objeto entre comillas. Deténgase y piense en cómo va a tratar a su prójimo, en cómo va a tratar a su prójimo. Cada que estés tratando a alguien, estás tratando con una única creación individual del Creador. Esto no es un asunto de hacernos buenos. Si yo en ti te trato como un objeto único de Dios y en algún momento me doy cuenta que tú y yo tenemos la misma esencia, ese valor que te estoy dando es el valor que me estoy dando a mí. Funciona de las dos maneras. Si me valoro yo, valoro a los otros. Si valoro a los otros, me valoro yo. Es genial el sistema en realidad. La personalidad es como una herramienta, un utensilio, un punto focal del ser que empleamos en nuestros tratos con el mundo. La personalidad constituye la suma total de nuestros hábitos y actitudes. ¿Qué haces en tu día habitualmente? ¿Qué actitudes tienes en tu día? Y las habilidades aprendidas que empleamos como método de expresión de nosotros mismos. Ya lo he comentado, creo, alguna vez aquí en una de estas cápsulas. Mi maravilloso maestro Esteban de teatro, un día él hizo un ejercicio. Yo venía recién llegando de la escuela de teatro y entonces él se sumaba a los ejercicios. Yo llegaba a su grupo de teatro y me prestaba el grupo, digamos, me lo soltaba y también él participaba. Y entonces un día fue muy interesante porque les dije, tienen que hacer de que despiertan, tienen 5 minutos de hacer las mismas cosas que hacen cotidianamente al despertar. Si se levantan y se rascan las pelotas y después se van al baño, eso lo hacen. Y fue interesantísimo porque mi amado maestro apenas despertó y a los 30 segundos ya estaba enojado. Entonces despertó, sintió frío y le enojó el frío. Tuvo hambre y le enojó el hambre. Se encontró con alguien y dio unos malos buenos días. Todo el puto día estaba enojado y era algo que lo caracterizaba. Todo el mundo sabíamos que su vida emocional era muy complicada, que siempre estaba de malas. Era una gran persona, lo amo profundamente, conmigo particularmente incluso fue una gran persona, pero reconozco que, de hecho, yo me enteré que él me amaba y que él me quería porque conmigo no era enojón. Justo el gran regalo para mí es que suspendía su manera de ser, pero aquí él no se daba cuenta que habitualmente era así. Entonces su personalidad, lo que él confundía con su personalidad,
en realidad era un hábito, una actitud aprendida y que fue instalando como una expresión del mismo. Mi madre, que también la adoro maravillosamente, no puede hacer un comentario sin reírse. No reírse de carcajadas, sino te dice, ay, estaba el súper muy lleno, ja, 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 ja. Ay, me tardé porque el salón de belleza no abrieron, ja, 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 ja. Ay, tienes tu escritorio sucio, ja, ja, ja. Esa risita en realidad es una fijación infantil, es una especie de acentuación por caer simpática. Mi mamá quiere caer bien, tiene una parte noble y está padre, tiene una parte muy terrible. Su propia autoestima es tan baja que la hace presionarse por caer bien. Entonces ella se ríe, ella es incapaz de marcarte un defecto sin una justificación. Ella simplemente no te dice, Marco, tu actitud me molesta. Ella te avienta todo un rollo para decirte que algo le molesta de ti, porque esa imagen que tiene de sí misma le ha llevado a pensar que tiene que ser simpática para ser aceptada por los demás de manera forzada. Así se va generando el mecanismo. Los neuróticos rechazan el ser real, ya hablamos de él hace un momento, y lo odian por sus imperfecciones. En su lugar procuran crearse uno autoideal y ficticio, que es casi perfecto y casi ha alcanzado la meta. Tratar de mantener el engaño y la ficción no constituye solo una terrible tendencia mental, sino que también ello invita al individuo a la frustración y a la desilusión, sobre todo cuando éste trata de operar en un mundo real con un yo totalmente ficticio. Puede ser que una diligencia, una carroza, no constituye el medio más favorable de transporte. Si andar por la vida con una carreta no es lo más indicado. Sin embargo, esta carreta real, estos caballos y tus ruedas de madera, si son reales, podrá conducirte de costa a costa mucho mejor y más satisfactoriamente que un jet ficticio. Si quiero llegar a Quintana Roo, tardaré meses o no sé cuánto si me voy con un caballo y mi carreta. Sin duda, será muy lento, pero llegaré. A que si todas las mañanas intento viajar en mi jet imaginario. Cancún o Quintana Roo nunca aparecerán. Ese es general el proceso neurótico, que va a suceder de manera mágica. No me gusta la realidad, no me gusta mi yo y lo genero como algo superior, inalcanzable. Entonces, como cuando los muchachos me presentan sus trabajos y no son capaces de ver objetivamente sus logros, sino intentan ponerlo en sus ganas. Profe, salió feo, pero le eché ganas. ¿Cómo se evalúan las ganas? Se evalúan los hechos. La frustración crónica suele indicar que los fines que nos hemos propuesto seguir son irreales o bien que la imagen que poseemos de nosotros mismos es inadecuada o que quizá ambas cosas a la vez. Esta es muy fuerte, muy profunda. La vida es valiosa cuando el sujeto lucha por alcanzar objetivos de valor. La sensación de vacío o futilidad constituye el principal síntoma de que el sujeto no vive creadoramente. El individuo, en este caso, no dispone de ningún fin que le resulte lo suficientemente importante o no emplea sus talentos y esfuerzos en la lucha que habría de llevarle a la consecución de un objetivo valioso. Ah, estoy rodeado, afortunadamente no tantas, pero sí las puedo identificar perfectamente, de personas que tienen 20 años haciendo lo mismo. 20 años viendo los mismos programas de televisión, 20 años haciendo sus mismos hábitos o más. Es decir, en realidad, con tal para la vida, con tal para la existencia, es muy fuerte lo que voy a decir, pero si estas personas se hubieran muerto hace 20 años, a la vida no le hubiera pasado absolutamente nada. Quizá estoy exagerando, pero lo hago como para darte este ejemplo. Eh, Hoy me estoy reencontrando con mis exalumnos de la prepa, tienen 30, en promedio están en ese proceso de los 30 años y la experiencia está siendo maravillosa. Se están convirtiendo en adultos, estamos reevaluando un montón de cosas. Yo sigo siendo el profesor, yo he crecido, yo me he envejecido, pero seguimos trabajando, seguimos teniendo metas. ¿Qué hubiera sucedido si yo desde hace 20 años estuviera pensando en mi jubilación y ya no crecí, ya no me desarrollara, ya no estuviera en un proceso de crecimiento? A la vida le hubiera dado exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo que yo hubiera desaparecido hace 20 años. Escuché un comentario, hace poco una niña se acercó para decirme que le di clase a su hermano mayor hace 16 años y que el hermano mayor a quien le di clase hace 16 años le dijo, qué maravilla que te esté dando clase de vida, ojalá siga igual de bueno. Y la hermana, afortunadamente mi alumna, le dijo, sí, está padrísima su clase. Eh, Ahí está un ejemplo. Si yo fuera el mismo mediocre, si estuviera en la misma situación, seguro ese maestro, esa persona ni se acordaría de mí. Si yo hubiera desaparecido, la vida no me extrañaría. ¿Qué estás haciendo para que la vida tenga sentido para ti? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás cosechando? Etcétera. Es solo el individuo que se siente indigno quien duda de sus propias capacidades. Tiene pobre opinión de sí mismo y se siente celoso desde la punta del zapato hasta la copa del sombrero. Es la persona que duda secretamente de su propio valor y la que se siente insegura, la que ve amenazas hacia su ego donde no existen. Entonces todo el proceso neurótico tiene que ver con un proceso de autoestima. La que suele exagerar y sobreestimar el daño potencial que le pueden producir las amenazas reales, que sobredimensiona una posibilidad real. Y si llueve, nos mojamos. Tan, tan. Oye, vamos a salir a correr. Ay, pero ¿y si llueve? Así de fácil, nos mojamos. Y entonces esta persona neurótica está viendo ya, francamente, se me escapa la enfermedad del pecho, una contaminación en su aparato respiratorio terrible o un rayo que le va a partir la cabeza por salir a trotar con un poco de lluvia. Ese es un poco el asunto en términos de una persona sana. Vamos, y si no hay, y si no, y si no, y si no, entonces imagínate cuando la posibilidad de la falla es real, voy a sacar a bailar a esa muchacha y si te dice que no, me regreso, pues ya, ¿no? Y si te dice que no, pues me regreso. No me quedo ahí en la nada neurótica y prefiero, pero así funcionamos un montón de personas, prefiero no tomar el riesgo de que me rechace y me diga la chica que no quiere bailar, prefiero entonces desde mi mundo neurótico inventarme cosas. La vez que ni quería bailar, ni está tan bonita, se ve sangrona, esa música ni me gusta, te estás muriendo de ganas por vivir la vida, por danzar la vida, pero de manera neurótica nos quedamos atorados. Terrible. El perdón terapéutico corta por lo sano, erradica, cancela y suprime el agravio como si jamás hubiese existido. El perdón terapéutico es el perdón que verdaderamente sana, se parece a una intervención quirúrgica, verdaderamente modifica la visión del mundo, verdaderamente me veo otro. No andemos perdonando ahí con deuditas. Perdono y perdonar es limpio todo el proceso con respecto a ti. Perdono absolutamente. Liberarnos de las inhibiciones o abrirnos a una personalidad demasiado encerrada nos ayuda a obtener el perfeccionamiento de la ejecución en cualquier otra área o actividad que nos hayamos desempeñado. Mejorar mis capacidades sociales, por ejemplo, automáticamente me convierte en un mejor actor. Parecería que no tiene sentido, pero toda nuestra vida es integral. Entonces, mejorar una parte mejora todo el proceso. Cuanto más intensa sea la situación de crisis bajo la cual estamos aprendiendo, aprenderemos menos. Mucho cuidado con qué les dices a tus hijos al momento de hacer la tarea. Mientras más regaños y más tensión, tú mismo estás provocando que ese proceso sea negativo. El estudiante que nunca experimentó el éxito en los primeros tiempos de su vida escolar careció de la verdadera ocasión en que poder cultivar el hábito del éxito, ni la fe y la sensación de confianza en sí mismo que necesitamos en forma habitual cuando emprendemos un nuevo trabajo. Mucho cuidado si estás ayudando a tus hijos en ese proceso. Tu participación es muy importante para la autoimagen que ellos tengan. Si por tus comentarios están generando una autoimagen baja, estás generando gente mediocre, estás generando personas tristes. Y ahí sí eres muy responsable. ¿Sabes por qué estás haciendo eso? Porque tú a ti mismo no te ves con una imagen de un papá poderoso, de un papá sano, de un papá valiente que enfrente el mundo y que eso es lo que transmite y comparte con sus hijos. Bellísimo texto, la autoimagen o la psicocibernética del maestrazo Maxwell. Se me ve el apellido, rápidamente te lo digo, Maxwell Maltz.
Este es Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Muchísimas gracias.